Bien, nos han preguntado en este tiempo sobre la prescripción, si podemos hacer un video sobre la prescripción, pero nos preguntaron amigos del canal de algún otro país latinoamericano, y la verdad que es un problema, porque los tiempos de prescripción de cada país varían completamente. De hecho, en la Argentina, hace unos años, volvió a cambiar todo lo que era la tradición de la teoría de la prescripción y hay toda una circunstancia nueva que la verdad que es muy difícil decir tiempos específicos y genéricos como solemos hacer para otras figuras jurídicas. Así que lo que se me ocurrió es hablar de la estructura, que sí es igual en todos lados porque los países en general han tomado como ejemplo el código de Vélez-Sarsfield, la ley 340 argentina. Entonces, la estructura es igual en casi todos los países, yo diría que en todos los países latinoamericanos. Así que bueno, podemos hablar un poco de la estructura, esto sí, que lo van a encontrar igual en sus países, seguro. Hay dos tipos de prescripciones en derecho privado. Una es la prescripción adquisitiva, de la que no vamos a hablar, que pertenece a los derechos reales, que se la conoce vulgarmente con el nombre latino, como la llamaban los romanos, usucapión, que hay dos, una con documentación de 10 años y una sin documentación de 20 años. Bueno, eso no lo vamos a atacar ahora, incluso está en otro video. Y sí hay otra, que es la liberatoria, la prescripción liberatoria. Bueno, de esto sí vamos a hablar. Quiero recordar algunas cosas. ¿Qué es lo único que prescribe en el mundo de los derechos personales, en derecho privado, en general en derecho público también? Es la acción. Cuando hablamos de prescripción liberatoria, estamos hablando de las acciones que puede emprender una persona, acciones judiciales. A ver, dos cositas. Una, que si bien es un concepto procesal, no se encuentra en los códigos procesales. Por ejemplo, en general lo van a encontrar en la ley de fondo, no en la ley de forma. Cuando uno dice, debiera estar allá, no, está muy bien que se legisle en la ley de fondo. ¿Por qué razón? Porque es una ley federal, el Código Civil y Comercial, a diferencia de los códigos procesales, que son distritales y pertenecen a cada provincia. El código se aplica en todo el país y la teoría de la prescripción, la estructura, es exactamente la misma para toda la Argentina. Primer punto. Y está muy bien que así sea, que esté en el código de fondo. Segundo punto, es ¿por qué prescribe la acción? Por el mero transcurso del tiempo. Es decir, hay tiempos de prescripción y el demandante, quien quiera demandar, tiene que demandar desde que comienza el periodo en el que puede demandar, en el tiempo que dice la estructura, de acuerdo a qué situación sea, de qué situación estemos hablando. ¿Qué sucede con esto? Que ¿por qué hay un tiempo determinado? Porque no pueden ser infinitas las posibilidades de demandar a otro en el tiempo. Entonces hay que reconocer que la prescripción liberatoria es un elemento de defensa para el deudor, para quien va a ser demandado. Es una defensa temporal que da la ley y se utiliza de esta forma. Siguiente situación, es a impulso de parte. Los jueces no decretan la prescripción, sino que el demandado, haciendo uso de esta defensa, la impone a la demanda. Fue demandado y opone
al demandante, opone la prescripción por el mero transcurso del tiempo. Entonces tengamos en cuenta esto. Es un mecanismo legal de defensa que tiene el demandado. En general, el deudor, cuando lo demanda el acreedor. ¿Por qué digo esto? Porque pueden ser de otras muchas maneras, pero es la manera más fácil de entenderlo con estos dos sujetos. ¿De acuerdo? El plazo en general para contar el tiempo de prescripción comienza a contarse desde el momento que la prestación es exigible. Allí se cuenta el tiempo. Y fíjense una cosa, hay en la Argentina un artículo nuevo, que es el 2537, que dice que desde que aparecen los nuevos periodos de prescripción legales, a las situaciones preexistentes se le aplica el tiempo de prescripción anterior. Por ejemplo, el tiempo de prescripción anterior genérico era para los contratos de 10 años y para las circunstancias extracontractuales de 2. Aparece la nueva ley que ahora dice 5, ahora les cuento esto. Para las situaciones preexistentes que ya habían comenzado en aquella época antes de que aparezca la nueva ley, se le aplica la ley anterior. Fíjense una cosa, este es el único punto que rompe con el principio de retroactividad que antes estaba en el artículo 3 y ahora está en el artículo 7 en la Argentina. Es decir, se aplican inmediatamente las nuevas normas. En el tema de prescripción, no. Se van a aplicar a las que sucedan de allí en más. Punto importante, ¿cuál es la prescripción genérica? Salvo que la ley ponga una situación en especial, ahora el tiempo prescriptivo es de 5 años. Antes era 10 y 12, 5. Se acabó. No hay más discusión en este sentido. Este es el artículo 2560, que es bastante cortito y lo expresa de esta manera. Después hay situaciones especiales. Son 3 o 4 artículos en la Argentina y en todos lados va a funcionar la estructura más o menos igual, que hay que tener más o menos en cuenta. Los daños por agresión sexual a un incapaz tienen una prescripción de 10 años. Ojo, que no estamos hablando del delito, estoy hablando de derecho privado, no de derecho penal. Estoy hablando del resarcimiento, ¿sí? Los daños por delitos de lesa humanidad en la Argentina son imprescriptibles, obviamente desde la dictadura militar, esto se tiene así en cuenta. Tema importante, los daños derivados de responsabilidad civil, daño derivado de responsabilidad civil, no tienen la aplicación de 5 años, sino de 3. 3 años nada más. Tener en cuenta esto. Y después hay 3 articulitos donde combinan 2 años y 1 año. Y nada más, esto hay que mirarlo un poquito. Son los artículos 2562, 2563 y 2564. Y acá se termina todo. Básicamente van a leer ahí una serie de circunstancias. Por ejemplo, el 2562 habla en varios ítems de la prescripción bienal de 2 años. Y por ejemplo dice, la revisión de los actos jurídicos tiene una prescripción de 2 años. Los accidentes y enfermedades laborales que tienen que ver con el derecho del trabajo, 2 años. Los daños derivados del transporte, del contrato de transporte, 2 años. La revocación de la donación por ingratitud, también 2 años. Y el fraude, que es el único vicio que va a estar en este artículo, la inoponibilidad, 2 años. El 2563 también tiene que ver con los 2 años, pero lo que dice es desde qué momento se empieza a contar
la prescripción de 2 años. Si ustedes leen el 2563, van a darse cuenta que todos son los vicios. Los vicios, todos los vicios prescriben a los 2 años. Lo único que dice el 2563, en cada vicio o en algunos vicios, ¿desde qué momento se empiezan a contar los 2 años? Nada más. Eso es lo único que dice. Punto. 2 años para determinados ítems que vimos, y el 2563, ¿desde qué momento se empieza a contar para los vicios? Los vicios de la voluntad, vicios de la buena fe, vicios del acto jurídico, ahí van a encontrar todo. Y el 2564 tiene la prescripción anual, 1 año para el reclamo por vicios ocultos. Vicios redhibitorios, 1 año. Después la ley especial, por ejemplo, en 1054 en la Argentina, muy adelante, te va a decir cuándo empieza a contarse o cómo es la cosa. Para las acciones posesorias, 1 año. Para la demanda por ruina, que va adentro, esto no lo dice aquí, dentro de un periodo de caducidad de 10 años, ahí adentro 1 año. Lo único que aclara es que para el vicio de ruina tiene que provenir el vicio del suelo, de la construcción o de la mala calidad de los materiales. Para la acción de repetición del deudor que ha pagado, ha desinteresado al acreedor y tiene que repetir contra otros deudores de manera colectiva, 1 año. Y diría yo algo bastante importante, que es la acción autónoma de revisión de cosas juzgadas, 1 año. Listo, acá se terminó, es muy fácil. Muy simple, es una defensa, está en el código de fondo, el 2560 marca 5 años para todo lo que no esté en los artículos anteriores. Tenemos el 2561 que trae la lesa humanidad, que es imprescriptible, la agresión por resarcimiento exclusivamente de daño de agresión sexual sobre el incapaz, 10 años, y daños por responsabilidad civil, obligaciones, parte especial, 3 años ahora, punto. Y después, 2562, todo lo que prescribe en 2 años, no son tantas, 5 o 6 cosas. 2563, los vicios desde cuándo se empiezan a contar, porque todos en 2 años, pero empiezan a contarse de manera diferenciada. Y el 2564, lo que está ahí, únicas prescripciones por 1 año. Punto. La estructura de la prescripción es esa. Aquí y en toda Latinoamérica. Lo que va a cambiar son los tiempos prescriptivos. E incluso se van acomodando. Fíjense que si uno leyese la ley antigua argentina, la derogada, y lee esta que yo les acabo de pasar, se van a dar cuenta que la nueva ley va achicando los periodos, los va cortando. Este es un proceso que se va dando en varios países de la región y que obviamente se va a tener que ir dando en todos. Los periodos tienen que ser cada vez más cortos. Bueno, lo que les digo siempre, si les interesó, like, y por favor suscríbanse para que podamos seguir tratando temas. Muchas gracias.